sin recordar que esta ley también tiene lo que a mi juicio son errores graves en una época de supuesta austeridad. En primer lugar, el artículo 282 habla de viáticos al exterior del país. El artículo 284 de la ley anterior de presupuesto también habla de viáticos al exterior del país. En este artículo prácticamente no hubo cambios. Y lo voy a leer, presidente. Para ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, secretarios y subsecretarios generales de la Asamblea Nacional, procuradores, magistrados de tribunales administrativos, subcontralor y contralor, fiscal general, defensor del pueblo, director y subdirector del Instituto Técnico Superior Especial, adjunto del defensor, secretarios ejecutivos nacionales, directores y subdirectores generales, gerentes y subgerentes, superintendentes, administradores y subadministradores, rectores y vicerrectores, secretario ejecutivo del CIACAP, miembros de junta directiva que conforman entidades públicas, miembros de juntas directivas que conforman entidades públicas, que yo no sé ni cuántos serán 100, 200 directores, podrán cobrar hasta $700 diarios. $700 diarios. Y no solamente me escandaliza el monto, presidente, sino que me escandaliza que está exactamente igual al año pasado, cuando yo confiaba en que estamos en una política completa de austeridad. Yo no puedo, frente al profesor Alexander, decir que él no ha sido o ha trabajado en austeridad y en esa dirección. Yo mentiría. Y con usted nunca lo pretendo hacer, porque usted es un hombre serio. Sin embargo, si podemos ser austeros en algunas cosas, debemos serlo en todas. Y esta cantidad de viáticos diarios a diputados, a ministros, a viceministros, a miembros de junta directiva es un exceso. Presidente, es un exceso. Y es algo que no puede permitirse. Pero no nos quedemos ahí. Asimismo dice que en esos viajes al exterior podrán hacerlo en clase ejecutiva, pagado por el Estado, siempre que el viaje sea mayor de 3 horas. Se exceptúan de esta exclusión el presidente y vicepresidente de la República, el presidente del Legislativo y el presidente del Judicial. Nadie en austeridad debe poder viajar en clase ejecutiva. Nadie. Eso es un lujo. Y en un país en el que 1 de cada 3 o 4 días se muere alguien de hambre o de una enfermedad relacionada con el hambre, nadie debe poder viajar en clase ejecutiva. Eso es una locura, presidente. Y mientras tanto tenemos personas que se mueren o de pobreza o que se mueren de hambre. Tenemos 1 de cada 4 niños, niñas, adolescentes es pobre, multidimensionalmente. Pero el presidente de la Asamblea puede viajar en clase ejecutiva, igual que el presidente de la República o el presidente de la Corte. Eso es una locura, presidente. Igualmente me preocupa en sobremanera que el uso de celulares está permitido, y lo voy a leer, celulares pagados por el Estado, en los ministerios, directores y subdirectores nacionales. Mira, yo no voy a juzgar porque no podría hacerlo de manera justa el trabajo que hace un director o subdirector nacional del ministerio, X ministerio. Pero yo dudo que algunos directores y subdirectores nacionales de ministerios tengan que tener un celular pago por la Asamblea, por el país. Yo lo dudo enormemente. Si nosotros 5, ya yo no voy a hablar por el resto porque no, y tampoco lo juzgo, quiero dejarlo claro, pero si nosotros 5 como diputados, en mi caso del circuito más grande de todo el país, pude renunciar a ese derecho porque un director y subdirector nacional de un ministerio va a poder tener ese derecho. Me parece un exceso, pero no se queda allí. Así como los asistentes, los asesores, las secretarias y el personal de seguridad del ministro o viceministro y de los diputados. Eso me parece un enorme exceso presupuestario. Mientras que tenemos a Malambo pidiendo la mitad de su funcionamiento. Tenemos a tantas entidades pidiendo lo que para algunos serán migajas para funcionar. Y mientras recuerdo
que cada cierto tiempo corto una persona se muere de hambre o de una enfermedad relacionada con el hambre en este país. ¿Eso lo podemos permitir? Colegas, yo creo que no. Yo creo que no, colegas. Y menos cuando Panamá tenga una bonanza como la que tuvo. Hablemos de clase ejecutiva. Pero mientras tanto, para mí es impensable hablar de esto. Tenemos niños y niñas muriendo de hambre. No me cabe duda que en cada uno de los circuitos de todos nosotros, en Colón, en Darién, en San Miguelito, en Bocas del Toro, en Chiriquí, no me cabe la menor duda. ¿Y qué estamos haciendo? Por supuesto que se han hecho ajustes, porque no digo que no, señor ministro, pero creo que pueden ser aún mayores. Con el tema de las juntas directivas, se agregó un artículo, tengo que decirlo, se agregó un artículo en el que establece: las dietas de las juntas directivas de las entidades públicas no excederán de 500 balboas por sesión y se reconocerán por un máximo de 2 sesiones por mes. Esto habla de 1.000 al mes, en los casos de reuniones de 2 reuniones al mes. Pero ahora, ministro, yo le digo, porque lo estoy viviendo en credenciales, tengo personas en 2 y 3 juntas directivas. ¿Y sabes lo que me dicen a mí? Me dieron nada más 3, yo pedí 7 juntas directivas. Es un exabrupto que una persona que no solamente seguramente es miembro de una entidad pública, o que peor aún es un empresario con su pecunio particular, el que respeto y con el que no me meto, pueda cobrarnos $1.000 por junta directiva por mes. Yo creo que es importante hacer ajustes claros en esta materia. Y tampoco me voy a meter a hablar de lo que no sé, pero yo me pregunto, verdaderamente, esas reuniones de directiva, ¿en qué caso duran 2 o 3 horas? $500 por reunión. Yo no soy de aquellos diputados que piensa que el salario nuestro es poco, ni que el salario nuestro debe ser aumentado, pero ustedes se imaginan que cobremos $500 por reunión de comisión o de pleno. Fuéramos multimillonarios. Entonces, si nosotros que estamos haciendo la ley tenemos un salario como el que tenemos, ¿por qué alguien que pertenece ya a un ministerio o a la empresa privada va a poder cobrar $500 por reunión que aprueban allí? Y aunque creo que esto es un avance, porque actualmente hay dietas que van hasta más de $1.000, creo que esto puede ser mejorado enormemente. Igualmente, yo creo que con el tema de los automóviles, la compra de automóviles debe estar mucho mejor regulada. Porque a mí me han comentado cómo hay, y me lo dijeron colegas míos que fueron en el pasado ministros o viceministros, que hay ministerios que compran y alquilan carros como si fuesen golosinas. Y eso también es enormemente preocupante. No cada vez que entra un ministro se debe comprar un carro. Yo creo que debe haber un carro institucional, no 6, ni 10, ni 12, sin importar el ministerio. Y de ahí en adelante, vehículos para trabajar, para mover funcionarios, pero no que permitan que haya personas que vivan lujosamente con el presupuesto general de la nación. Igualmente, tengo que decir que me encuentro opuesto, porque sería hipócrita de no decirlo, a la disposición incluida que dice que las oficinas circuitales de nosotros se asemejan para los efectos a la asamblea. No es lo mismo. Yo no cuestiono, porque nunca lo he hecho, el trabajo que pueda hacer un diputado desde su circuito. Pero comparar ese trabajo con el trabajo de aquí no tiene precedente a mi juicio. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar con una manera mucho más firme en los recortes. Porque si usted pudo lograr lo que logró recortando lo que recortó, imagínese, ministro, trabajando en estos pequeños puntos que le mencioné. Y le recuerdo, aquí dirán que esto es un capricho del diputado, aquí inventarán una mentira u otra. Sin embargo, recordemos, en este país se sigue muriendo la gente de hambre. Se sigue muriendo la gente por falta de medicamentos. Se sigue muriendo la gente por desastres naturales. Y aquí estamos viendo quién va a viajar en primera clase y quién se va a cobrar $700 y $500 de viáticos. Honestamente, me parece un exceso. Gracias, presidente. Eso es todo por ahora.